Mati, Sí. ¿qué Eu. onda? ¿Jugaste alguna vez algún juego de rol? Sí, jugué juegos de rol. No jugué nunca el Calabozos y Dragones, que de algún modo es el clásico de clásicos. Jugué Vampiros la Mascarada. ¿Vos jugaste rol? Sí, y llegué a jugar al Dungeon and Dragon, al Calabozos y Dragones. No sé qué versión Ajá. era, pero estaba muy bueno. Sí, ¿Y fue. eras un calabozo o eras un dragón? No, era un. Era lo que sería como un hobbit, que después le cambiaron el nombre por derecho, que terminaron llamándose medianos, que eran unos personajes con petizos con patas muy grandes. Y nada, me cagaba de risa. Me cagaba de risa porque decía todo lo que no podía hacer en la vida real, ¿viste? Era como muy. Era un desastre. Sí, me imagino, igual le estaba imaginando ahora un hobbit pelado, ¿no? Que no hay hobbits pelados. En ese momento tenía un poquito de pelo. Tenía un poquito de pelo. Ok, 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 ok. Bien, bueno, habías elegido ser un hobbit. Yo Vampiros la Mascarada, hay como diferentes especies de vampiros. Están los vampiros que de algún modo son los más románticos que viven en castillos. Están los vampiros que se dedican a chupar sangre contaminada de algún modo de personas con alguna enfermedad mental o algo, y son vampiros que son más desquiciados y caóticos, y les gusta más el frenesí y viven como drogados con eso. Hay otros vampiros que de algún modo son más intelectuales. Yo era de los toreadores que estaban dentro de los vampiros que de algún modo estaban asociados a la literatura, eran como... renegaban, no querían ser de los de la alta alcurnia, tampoco eran los de más abajo, pero estaban ahí y me parecían divertidos, siempre me pareció divertido. Y la idea Eh, que era alimentarse o la, pelear contra otro bando. Bueno, y eso tiene que ver generalmente con quién dirige las partidas, ¿no? Pero en nuestras partidas sí tuvimos de todo. Un poco era el conflicto alimentarse dentro del universo donde nos habían puesto. Y por supuesto que también entre las pandillas siempre hay disonancias, ¿no? Porque los Malkavian se llevan muy mal con estos se llevan muy mal con los otros, estos tienen naturaleza violenta y estas pacíficas. Entonces siempre hay como es como una pequeña reducción de un sistema político con sus Claro. pros y sus contras, y vos tenés que ir un poco viendo de quién formas parte, si quieres estar más radicalizado y formar parte de lo que hace tu especie, o si en realidad medio que te haces el boludo y no te jugás por la causa. Entonces implica un montón de cosas que son muy divertidas, al menos el esquema de Vampiro a la Mascarada, que es el único que jugué, estuvo muy bien. ¿Vos hacías campañas a largo plazo también? Sí, sí, sí. Por sobre todo me rateaba de la escuela siempre y me iba a jugar mientras mi papá no sabía. Eh, hacíamos campañas largas, éramos tres o cuatro, que siempre la dificultad era juntar esos tres o cuatro. Que Que todos se pudieran ratear al mismo tiempo. claro, y casi siempre no éramos cuatro, éramos tres, entonces hacías una submisión y terminabas haciendo una secuencia para poder divertirte y tirar los dados. Para la gente que no sabe cómo funciona, básicamente es un juego abierto, o sea que no hay una historia lineal, vos podés hacer lo que quieras y en vez de tener una computadora o una PlayStation que te dice si tu funcionalidad justamente funciona o no, hay dados. Y por ejemplo, lo más básico que pasó en Stranger Things es un dado de 20, lo más cercano a uno le errás a lo que decís y lo más cercano a 20, claro, como ese tema a ti, lo más cercano a 20 funciona bien. Si llegas a sacar 20, lo haces de lujo, si llegas a sacar uno te va mal. Por ejemplo, le tirás un espadazo a un dragón, te sale un uno, te rebota, te pega en la cabeza, ¿entendés? Una cosa así, y si sacas 20, la lográs tirar y le pegas en el ojo al dragón. Es una cuestión así. Depende muchísimo Exactamente. justamente del máster, que es el que dirige la partida. O sea, no juega como con personajes, sino que juega con el mundo abierto. Todos los A veces también monstruos. manejando también personajes, pero claro, es un poco el que dirige, es el titiritero, si se quiere. Claro, es una cuestión así. Y Es una cuestión así. cada especie tiene, como decía Mati, una forma de pensar, una posición social, una posición, Habilidades, habilidades, virtudes, virtudes. Entonces, bueno, puntos no débiles. puede ser un malo que salva a alguien. No, si vos sos malo, tenés que enfocarte en mantener ese tono de juego. Entonces, un poco que actúas como el personaje. Y sobre todo en Dungeon and Dragon hay brujas, hay necromancia, hay asesinatos, hay
cuestiones que hacen que vos actúes en el juego, obviamente, de una manera muy específica. Si sos un mago malo, obviamente vas a estar haciendo vudú, vas a estar haciendo cosas con sangre, cosas con el diablo, con el mal. Y si sos un druida, vas a estar ahí como con los perritos, con los arbolitos y toda esa cuestión. Por eso decanta en este tema que vamos a hablar hoy. Tal cual, de hecho para que vos todo ese eje moral que tiene el personaje y etcétera lo puedas manejar a la perfección, uno arma una hoja de personaje, uno se involucra de algún modo con el personaje, no solo repartiendo dónde querés que tenga más puntitos y dónde querés que tenga las habilidades más fuertes de tu personaje, sino que construís psicológicamente a tu personaje, como bien dijo Esteban, atendiendo a qué forma parte de tu personaje y un poco involucrándole vos de tu propia historia, la historia que quieras crear para ese personaje. Entonces es muy interesante porque es un juego justamente, es un juego de rol donde vos vas a asumir, de algún modo te vas a poner bajo la piel de ese personaje que creaste durante las horas que juegues a eso y después ¿no? También como dijo Esteban, es una ley de probabilidades de cómo te salen las cosas, un poco como en la vida, ¿no? Que a veces uno puede planear algo a la perfección y ciertas cosas hacen que uno falle. Claro. Y a eso es mediante tirada de dados, enfrentadas, a veces para medir éxito, y etcétera. Es muy divertido, pero creo que nosotros tuvimos suerte de haberlo jugado, Esteban, y que eso no haya traído consecuencias directamente negativas en nuestra vida, porque si hubiéramos estado en otro momento de la historia, muy probablemente, quizás, hubiéramos terminado presos. Sí. Solo por jugar juegos de rol. Sí, si yo hubiese jugado como jugué en los 80, ya, o sea, iba preso porque hacía todas cosas mal. Pero sí, en los 80 fue un temita, porque este juego que sale en el 70 y pico, en el 74, 76. Entre el 60, exactamente, entre el 67 y el 73 empiezan a generar los primeros juegos de rol, se abren las primeras marcas que van a empezar a generar de algún modo los primeros manuales, claro, y la primera estrategia de cómo podía ser un juego de rol. Entonces ya a mediados de los 70 empiezan a estar los juegos de rol ahí en boga. Y como bien decís vos, no era una época que mirara los juegos de rol con muy buenos ojos. Claro. Y un poco de eso es de lo que queremos hablar hoy, porque hoy vamos a hablar, ni más ni menos, como ya prometimos en el video anterior, que invitamos a que lo vean, vamos a hablar hoy del pánico satánico. Así es. Pánico satánico. En el tono, ¿no? Sacamos el tema de Stranger Things y toda la secuencia que hubo en la tercera y cuarta temporada, ¿no? Exactamente, un poco también para que podamos estar a tono de lo que va a venir en Stranger Things, un poco también para revisar estos casos que siempre son divertidísimos y por supuesto como siempre les vamos a traer un recorrido muy particular como venimos haciendo siempre y no vamos a dejar de hacer en esta cuarta temporada de Coordenada 3. Así es. Dicho esto, gracias por acompañarnos, acuérdense de suscribirse, dejen el like y hagan todo eso y ahora sí, vamos comenzando después de esta pequeña intro que hicimos. Sí, vos marcabas que los juegos de rol arrancaron a principios de los 70, a mediados de los 70, empezaron los juegos de rol. Sí. Por supuesto, y un poco porque lo veníamos diciendo ahí nosotros, es un juego que no es necesariamente simple, ¿no? Porque ¿qué involucra? Que vos te pongas a crearte tu personaje, que te juntes a jugar largo a ese juego. A leer las reglas. Que es leer las reglas. Libro. Las reglas del universo, además, porque no solo son las reglas del juego, sino que tenés que conocer todas las reglas del universo para poder jugarlo. De algún modo implica que te apasiones por el juego y que le tengas que dedicar su tiempo. Entonces, de algún modo, estos juegos empezaron a calar profundo en lo que era el público más friki, más nerd, el público que tenía gustos más alternativos. El público que ya de por sí estaba dispuesto a pasar largas horas involucrándose en mundos internos, el público que ya de por sí es más propenso a consumir las cosas de un modo más, si se quiere, profundo, claro. Intenso también intenso, también fanatizarse con el exterior, con el juego, con la fantasía. Entonces el juego de rol ya de por sí no es que nace orientado a ese público, pero es muy lógico que ese público fue el primero en descubrir ese clase de juegos y desarrollarlo. Y jugarlo con asiduidad. Y como se imaginarán también, si uno agarraba a cualquiera de estas personas que jugaba rol, había como una mínima estadística que todos tenían intereses musicales también alternativos. De algún modo todos se vestían de un modo más alternativo. O eran muy nerds o eran alternativos
figuradamente hablando, pero de algún modo no pertenecían muchos de ellos al prototipo de persona normal, entre muchísimas comillas, ¿no? Claro, es básicamente los nerds de hoy que están aceptados, que estamos aceptados, en ese momento no estaban aceptados, eran raros. Eran raros. Y además estaba pasando, y acá es donde empezamos a hacer el contexto y el divague que tanto nos gusta a nosotros, que la sociedad estaba empezando a tener ciertos miedos recurrentes. Como que la sociedad empieza a tener ciertas pesadillitas particulares que le empieza a despertar nuevos monstruos. ¿A qué me refiero? Dijimos que esto estábamos principios de los 70, mediados de los 70. En el 69, finales de los 60, ocurre algo que cambia un poco el paradigma de cómo la sociedad entiende ciertas cosas, que es el asesinato de Sharon Tate por mano de Charles Manson y lo que iba a ser la familia y todo este asunto que deriva en poner en primera plana que había cultos, claro, ¿no? Porque recordemos, Charles Manson, líder de una secta que se mete en la mansión de Sharon Tate, esposa de Polanski por esos entonces, y la matan y matan a su bebé. Claro. Por influencia de... Todo por influencia de Charles Manson, que veía mensajes subliminales en los discos de los Beatles. Estaba convencido que en los discos de los Beatles había mensajes supremacistas que hablaban de la revolución contra los negros, y hablaba también de que había que atacar directamente a las grandes burguesías. Por eso se meten en unas mansiones de Los Ángeles, de los Hollywood, y terminan haciendo esa masacre, porque Charles Manson estaba embebido en todas estas cosas. La gente ahí se empieza a preguntar, porque el caso termina siendo emblemático, porque Charles Manson no mata a nadie. Claro. Él directamente no mata a nadie. ¿Qué es lo que hizo Charles Manson? Como bien decías vos, influye en los demás, les hace lo que en una secta se conoce como lavado de cerebro, y un montón de personas habían cometido crímenes solo porque él se los dijo. Claro. Gracias también al uso de drogas, porque Charles Manson era muy hábil no solo consumiéndolas, sino que administrándoselas a los demás. Entonces todo el tiempo los tenía de algún modo expectantes y los tenía de algún modo con una visión más vulnerable. Y él en esos momentos, cuando el otro estaba recontraempepado y así como con los ojos desorbitados, le empezaba a decir: recordate que tenés que seguir mi voz, porque yo soy el que te dice. Digo, de algún modo sabía muy bien ejercer el ejercicio de la manipulación a conciencia, porque creía en eso. Vaya uno a saber. El tema es que ahí la sociedad se empieza a dar cuenta que no existen solo personas malas que hacen actos malos, sino que personas malas que se pueden meter en tu cerebro. ¿No? Entonces ya, eso ya a la sociedad le empezó a dar miedo. Un poco de años después, ya a mediados de los 70, llegando a finales de la década de los 70, ocurre lo de Jonestown, que fue también otra agrupación sectaria, también, que un tipo agarra, de algún modo se radicaliza, arma por afuera de la sociedad, su propia sociedad, están armados, mandan un congresista estadounidense para ver si en realidad ahí estaba todo bien o qué está pasando. El congresista termina asesinado, se genera toda una revuelta y todos terminan se quitan la vida de modo masivo. Por mandato de una sola persona o un solo por mensaje. Mandato. Tal cual, se descubre después que la persona, Ray, el que de algún modo tenía el control sobre Jonestown, ya había preparado hacía muchísimo tiempo que hacía algo que se llamaba las noches blancas, donde hacían simulacros de quitarse la vida de modo colectivo. Él los estaba preparando para que hicieran eso, los había de a poco doblegado sus voluntades para que cuando él diera la orden, esa hora, todos sabían que esa hora y nadie iba a dudar y todos se iban a quitar la vida. Este caso también revoluciona todo. Incluso ya para ese momento hay una corriente alternativa de conspiración que hasta hoy en día está siendo muy investigado y hay muchos libros al respecto, que dice que en realidad incluso Jonestown fue apoyado, no directamente, pero sí lo dejaron ser, la CIA, cuando vio cómo funcionaba esta secta, esta congregación. Dicen que la CIA tenía intereses internos y que incluso habría habido infiltrados de la CIA entre los seguidores de este tipo. ¿Por qué? Porque la CIA necesitaba comprobar si efectivamente una persona era capaz de lavarle el cerebro a tantas personas que querían ver cómo lo hacía. Un experimento como una social, especie de... ¿no? Lo dejaron, algunos dicen lo dejaron ser para ver qué tan lejos podía llegar, y otros dicen incluso lo financiaron. Ojo.
no sería la primera vez que una gran potencia termina financiando algo que después se le viene en contra, ¿no? Bin Laden sin ir más lejos, pero no vamos a entrar en ese terreno. Muchas veces se financian cosas para ver hasta dónde va y de repente se te dio vuelta y se convirtió en el monstruo que te va a atacar. Como Coordenada 3 con los miembros, ¿no? Como Coordenada 3. Eso ocurre con Jonestown. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar con la sociedad? Se empieza a generar este miedo cada vez más grande de que se pueden meter en tu cerebro. Y hay una historia pequeñísima que ocurre por esos años que tiene que ver con que muchos psiquiatras, por esos años también la gente, temiendo que se puedan meter en tu cerebro, son los años en los que más hay registro, por ejemplo, de abducciones. Porque hay muchos psiquiatras que haciendo terapias de regresión le empiezan a decir a la gente, vos no te acordás, pero vos estuviste dentro de una nave espacial. Por eso te pasa lo que te pasa. Hubo muchos casos de abducciones que siempre quedan en el terreno de qué habrá sido, pero muchos otros casos quedaron en evidencia que hubo muchos psiquiatras y hubo una tendencia por parte de la psiquiatría en ese momento de empezar a meter recuerdos a las personas. Porque las personas hasta iban buscando diciéndole, che, no puedo dormir. ¿Qué me habrá pasado? ¿Qué me están ocultando? Siento que alguien se metió en mi cerebro y me borraron los recuerdos. Claro. Entonces la gente, con esta idea de que se te podían meter en el cerebro, había mucha gente convencidísima de que le habían hackeado su cerebro de algún modo. Muchos aprovecharon esta tendencia y esta necesidad, y hubo muchos libros de psiquiatras, de estudiosos de la mente que decían entrevistarse con personas y que le destrababan sus recuerdos mediante algunas terapias y de repente así descubrían que una persona había sido abducida y le habían borrado su recuerdo, había estado en una secta y le habían borrado el recuerdo. Entonces personas de repente decían, descubrí que de tal año a tal año estuve en una secta y yo no sabía y me borraba el recuerdo para que no me acuerde más eso. Y empezó muchas historias de paranoia donde uno ya no confiaba en su cerebro. Claro. ¿Sí? Ya no había una guerra por afuera, sino lo que se podía hacer conmigo. La paranoia era, guarda, se te meten en el cerebro y te cagan la cabeza. Incluso, uno de los libros que más se vendió en esa época, que hablaban del pánico que la gente tenía al respecto, es que hubo un psiquiatra que empezó a entrevistarse con enfermeras que trabajaron en guarderías de niños y se dio cuenta que todas tenían recuerdos borrados, según él. Y cuando él empieza como a habilitar los recuerdos de todas, siempre según él, todas cuentan lo mismo. Que las minas agarraban a bebés cuando estaban en las guarderías, se metían como en unos subsuelos que tenían las guarderías y esos bebés se usaban para hacer sacrificios humanos. Pero ellas no se acordaban nunca. Ellas no se acordaban hasta que él les desbloquea eso y ellas empiezan a decir, es verdad. Yo a veces me levanto como en el trabajo, como que estoy dormida y de repente digo, ¿qué pasó? Como que no me acuerdo qué pasó. Y él le dice, claro, lo que pasó en ese momento es que te usaron para llevar los bebés ahí abajo y etcétera. Y empieza, según él, a descubrir una red que el libro termina diciendo que hay bajo todas las guarderías de Estados Unidos una red de túneles interconectados y que muchos bebés se van desapareciendo de guarderías porque finalmente son usados para sacrificios humanos. Sí. En base a gente conectada con el inframundo. Entonces tiran esa teoría incluso y llega a vender muchísimos libros, está muy cerca de convertirse en un bestseller esa historia y la gente no la ve como ficción, se presenta como una investigación. Siempre ha parado también por datos reales, porque es verdad que hay niños que desaparecen de las guarderías, hay verdad que los niños muchas veces son secuestrados de guarderías. Es verdad que algunas cosas eran ciertas, pero todo lo demás era alimentado por parte de la investigación de este tipo, que nunca se pudo contrastar con ninguna otra cosa, y los miedos de la sociedad a que se metan en tu cerebro eran descomunales, porque era, me están usando todo el tiempo, ¿no? Había una desconfianza además hacia los poderes, porque ya el hipismo de algún modo también había denunciado que los militares, con esto que iban a las guerras, los soldados, muchos decían, a los soldados los llevan recontra engañados, los tienen que, de algún modo hay experimentos para que esos soldados sean más robots que humanos, ¿no? De algún modo para que el soldado vos le des la palabra clave y esté dispuesto a inmolarse por vos. Entonces había una cosa constante de que te pueden lavar el cerebro, te pueden lavar el cerebro y te pueden lavar el cerebro. Y en ese contexto, obviamente se empezaron a tejer enemigos. Uno ya no quería que le laven el cerebro. Y en ese contexto la cultura alternativa empezó a ser cada vez más demonizada, porque era la cultura que se podía meter en tu cerebro, romper la buena moral de tu cerebro
y convertirte en una persona mala y usarte para hacer cosas. Entonces, por ejemplo, si vos escuchabas al revés un disco de Yuya, tenía mensajes satánicos y vos podías llegar a matar gente. Si vos escuchabas heavy metal, esas palabras funcionaban como un mensaje subliminal en vos, y no solo era que estabas enojado con el mundo y escuchabas eso fuerte y nada más, no, te vas a volver malo. Claro, además en ese momento estaba Ozzy Osbourne, que era como visualmente el mal, pero después vamos a analizar las letras y era un romántico. Pero bueno, la gente visualmente se apostaba en eso, ¿no? Como no escuches esa música porque vas a ser malo. Ozzy Osbourne de hecho llegó a decir, dejen de culparme de ciertas cosas, que yo no puedo ver una película de terror sin dejar las luces prendidas, decía él. Entonces, en un punto pasó mucho esto, se tuvo que salir a justificar Stephen King, mucho más adelante Marilyn Manson, digo, ya sabemos más o menos cómo funciona eso, ¿no? Pero volvamos para atrás a este punto cero, donde de repente, con todo esto, la cultura alternativa empieza a ser vista como el lugar donde empiezan los primeros gusanitos que se te van a meter en el cerebro, y los padres empiezan a decir, ojo, porque si nuestros hijos escuchan eso, se le van a meter en su cerebro para manipularlos y que hagan cosas malas. Entonces empieza a haber como una prohibición, si se quiere, moral de ciertas cosas. La gente estaba muy mal visto que escucharas rock, estaba muy mal visto que te gustara cierta clase de literatura, estaba muy mal visto que te gustara cierto cine, y estaba muy mal visto que jugaras ciertas cosas. Por ejemplo, el rol, ¿no? En ese sentido empieza a pasar que el rol empieza a decir, che, ojo que esto le quiebra el cerebro a los chicos. Uno de los primeros casos ocurre en el 79. Hay un chico que desaparece de su casa, sí. La policía ni lo puede, no puede rastrearlo, muy rápido la policía pierde el hilo y decimos, no saben dónde está, un chico menor de edad, y la familia desesperada contrata a un detective privado. El detective privado empieza a investigar sobre este chico desaparecido y descubre que el chico jugaba rol y que tenía todo un planito con túneles armado en una partida. Y el tipo un poco que como en una película, pone ese planito arriba del plano de la ciudad y dice, che, pueden ser los túneles de la ciudad estos. Este pibe medio que jugaba rol, pero en realidad estaba hablando de los túneles de la ciudad, y este detective termina generando algo con eso, una teoría a partir de eso, se logra meterse en los túneles, descubre de algún modo que es verdad, que el pibe sí conocía los túneles, por eso sabía muy bien cómo iban los túneles y todo, y el detective tiene la frase desafortunada que la prensa lo interroga para ver si hay avances en el caso, y él dice, todavía no hay avances concretos, pero creo que los juegos de rol tienen que ver con esto. Claro, pero año 79. En ese momento, hacemos un spoiler hacia adelante, bueno, siempre los spoilers son hacia adelante, pero claro, él jugaba supuestamente, había una forma de jugar rol en la mesa, o sea, flasheando que estás en el túnel, y hay otra forma de jugar rol que vos jugás en vivo. Por ejemplo, vas al lugar, tirás los dados, vas hasta el bosque, tirás los dados en el bosque. Entonces él supuestamente, no dicen si lo hace en grupo, pero él supuestamente iba a los túneles y jugaba, entonces los conocía bien. El detalle... Muy buena aclaración, es verdad que implica eso, ¿no? Como estar inmerso en la historia, claro. En la historia, 100%. Y casualmente este detective lo que decía, dijo que estaba enfocado el crimen o la desaparición en el rol, pero no porque era el rol en sí, sino el chico jugaba rol. Es como decir, el flaco leía mucho. No, ¿qué sabe? Y no, estaba lleno de libros. Ah, entonces la literatura. Y fue un poco así. Se agarraron de eso. Fue un poco así. Y se fueron para otro lado. Yo creo que el detective fue muy desafortunado en su elección de palabras. El detective luego diría en uno de sus libros que lo que él quiso hacer de algún modo fue desmarcarse de la prensa, porque él sentía que estaba tras una pista medio verdad. Entonces te dijo, si yo hablo mucho ahora puedo llegar a perderlo al pibe, porque él estaba convencido que el pibe estaba vivo todavía, lo estaban buscando. Entonces él medio que lo que dice, para sacarme a la prensa de encima, tiro lo del rol, como claro, para decir, bueno, juega mucho rol y yo conecté unas cosas, pero fue claro, como para tirarla como para afuera la pelota y que la prensa se quedara con lo del rol y nada más. Y la prensa genera con eso uno de los primeros ataques masivos que hay contra el Calabozos y Dragones, que es como, pará. Entonces esta persona tanto se metió en el personaje que termina enloqueciendo, termina creyéndose y se fugó por eso. Ven, por eso no hay que dejar que esos juegos se metan en la cabeza de sus niños, porque les lava el cerebro y los enloquece inmediatamente. Y se empieza a generar todo eso. Claro, este caso después termina que las noticias de todos los canales
de todos los estados de Estados Unidos hablan de esto. Mientras el tipo este sigue investigando el caso real. Y la madre estaba preocupada, los padres estaban preocupados porque el hijo había desaparecido. Pero todo, imagínense como si fuese unas noticias tipo crónica, en ese tono, ¿no? No, porque si matan un dragón, en realidad la sangre es esto, no, porque si es una bruja va a hacer hechizos, no, porque... Eso fue una locura. Fue una locura, y además ahí la gente empezó, se puso para el Vox Populi, empezaron a contar que era un juego de rol, y como decís vos, no lo contaban muy bien. No. Decían, bueno, hoy en el especial de hoy a las 10 de la noche el noticiero te vamos a enseñar qué es el juego de rol y a qué está expuesto tu hijo. Y te decían eso, bueno, mirá, tu hijo en el juego de rol puede ser una bruja. Lo vamos a jugar en vivo, tipo Chiche Helwin, ¿viste? Vamos a jugar en vivo una hora de rol. Y sí, me imagino que... Sí. Y lo explicaban muy mal y entonces después te decían, bueno, mirá, vos tenés que elegir ser una bruja. Te hacen que seas una bruja. Qué raro. Encima podés ser hombre, pero en el rol tu personaje puede ser una mujer. Ya eso de por sí es medio depravado y degenerado. Encima, si vas a tirar hechizos en el juego de rol, ¿qué? ¿Vas a empezar a estudiar brujería en la vida real? Claro. Además, su hijo se va a vincular con esas cosas. Además, recuerden que en esa época el catolicismo y lo católico de por sí ya estaba como muy bancado. Entonces, todos los católicos luchaban contra esto. O sea, era como magia negra, por así decirlo. Incluso yo llegué a ver, después voy a ver si consigo las imágenes, que hacían cómics sobre Dungeons and Dragons para mostrarle a la gente lo mal que hacía. ¿Sí? Entonces era como un cómic de una nena diciéndole a la máster, diciendo, no, logré hacer mi primer hechizo en mi casa. Uy, ¿qué hiciste? Nada, pude obligar a mi papá para que me siga comprando los libros de Dungeons and Dragons. Qué bueno, ya sos un hechicero nivel 1. Y era como todo muy falopa, ¿viste? Y vos decís, no es así. Bueno, pero empieza a pasar que esa corriente de desinformación, medio que se lo toma a joda, pero después la joda es una bola de nieve que crece, y un prejuicio que podría haberse quedado en ser un prejuicio ignorante y nada más. Ya sabemos que los prejuicios y la ignorancia juntos inmediatamente es un cóctel explosivo y generó una persecución, ¿no? Entonces cada vez que había juegos de rol, se hacían charlas en los colegios, no jueguen juegos de rol porque terminan perdiendo conexión con el mundo, están creados los juegos de rol para desactivarles la conciencia social y activarles pensamientos negativos y oscuros. El tema con ese caso, que lo vamos a resumir rapidísimo porque solo es un escalón en nuestra cruzada, es que finalmente el detective encuentra al pibe. El pibe se había ido de su casa porque sufría maltrato, porque era un pibe que no era feliz en la casa y se había terminado jugando a otro pueblito. El pibe le termina diciendo al detective que por favor no le avisa a sus padres dónde está, porque era un pibe maltratado. Esto lo cuenta el detective mucho después en libros publicados. Él entonces no puede decir nada que lo encuentra al pibe. Entonces él no dice nada y durante mucho tiempo este pibe termina bollando de lugar en lugar, medio como un vagabundo que va encontrando diferentes trabajos hasta que finalmente se quita la vida, pero producto de una depresión que arrastró muchísimos años, justamente por ser un pibe muy poco entendido por su entorno, por su familia, por no tener un poco de contención, e incluso el pibe lo que le termina diciendo al detective es se había enterado de las noticias y no podía creer que lo único que más o menos lo había divertido en la vida, que era jugar rol, hoy en día era como estaban acusando al rol de su desaparición, cuando él dijo, yo me fui justamente por todo lo que rodeaba el rol no tuvo nada que ver. Claro, fue el mejor momento de mi vida, en ese momento era lo que más me acompañó, pero bueno, nada, me terminé yendo porque... no aguantaba más. No aguantaba más. Incluso hay notas donde dicen que el flaco era homosexual y no se lo podía decir a los padres porque los padres no lo iban a bancar y nada, muy loco. Tal cual, pero bueno, tal cual. Termina de la peor manera. Termina de la peor manera, incluso en el libro este detective termina haciendo una pregunta, que es algo así como cuando él lo va a visitar, las últimas veces que lo ve, el pibe vivía solo, aislado de todos, porque siempre con el miedo de que alguien lo reconociera y lo botoneara y lo devolvieran con sus padres o algo. Y en lo que se pregunta a este detective finalmente es, quizás si no hubiera estado tan aislado y hubiera podido seguir jugando rol con la gente con la que jugaba rol, quizás él no terminaba mal. Porque quizás el rol, en este caso, le podría haber salvado la vida, porque el rol es un juego que, como cualquier cosa que vos puedas entender como bien, te puede generar identidad, pertenencia, contención. Además, hago un paréntesis más y te dejo seguir. Sí, en esta historia en la que él se va a los túneles
para que supuestamente el investigador se da cuenta que estuvo ahí porque había tabletas de pastillas y en esa primera instancia él se quiso quitar la vida, pero bueno, se ve que no pudo porque se despertó y se terminó escapando. Esa historia la levantan en todas las noticias, ¿sí? Y después hay una escritora que escribe un libro que supuestamente lo escribe como en 3 días, donde hace una ficción de esa historia que la hace para el otro lado. Como que el flaco está medio trastornado, medio loquito y termina creyendo que es el personaje que él juega y termina muriendo por eso. Y yo no la vi la película, pero después terminaron haciendo una película donde trabaja un joven Tom Hanks. Yo no la vi. Ah, que dicen que es una muy mala película de Tom Hanks. Sí, ya sé cuál es. Claro, que lo tratan como un pelotudo al pibe, como que es medio tololo y que tiene problemas. Y que mezcla realidad con ficción todo el tiempo y que eso es lo que lo lleva... Incluso hasta es un cuasi villano, porque es tololo, pero también es medio malo. Sí, tal cual. Lo tal cual de esa manera, al pobre pibe. Tal cual. Por eso ese caso termina siendo paradigmático, porque es uno de los primeros que pone el ojo sobre Calabozos y Dragones y además empieza a abrirle la puerta al pánico satánico en su mayor esplendor. Unos años después, eso fue en el 79, unos años después, en el 82, ocurrió que un chico que jugaba rol también se quita la vida de un disparo en el pecho, también porque sufría una serie de angustias, depresiones, etc. Y su madre se convence absolutamente, palabras textuales de la mina, de que su hijo se había quitado la vida porque había sido poseído en una sesión de Calabozos y Dragones. Poseído. Como si fuese un juego de la copa. Lo tomaban así. Exactamente. Como que si vos jugabas eso era como que jugabas al juego de la copa. Como hablabas de hechizos, de un mago que tiró una bola de fuego, algo tan simple como eso, te terminabas poseído. Tal cual. Y esta mujer arma una cruzada contra Calabozos y Dragones, y de hecho arma una asociación cuyas siglas forman la palabra BADD, BAD, que básicamente lo que son palabras en inglés que dicen algo así como gente preocupada por Calabozos y Dragones, se llama la agrupación que ella forma. Y en su panfleto, busqué el panfleto, describían a los juegos de rol del siguiente modo, 2 puntos. Un juego de fantasía que utiliza demonología, brujería, vudú, asesinato, violación, blasfemia, locura, perversión, homosexualidad, prostitución, rituales de tipo satánico, juegos de azar, barbarie, canibalismo, sadismo, profanación, invocación de demonios, adivinación y otras enseñanzas para perturbar el cerebro de nuestros hijos. Un montón. Para ese entonces le tendríamos que haber informado a esta señora que ya había un montón de películas que trataban esto. Digo, la fantasía ya estaba ligada a muchas de estas cosas, porque jugar Calabozos y Dragones no hace que vos vayas a matar a alguien, pero sí podés matar un dragón. Ya veíamos películas de gente matando dragones, ¿no? Es parte de entrar en la fantasía. Era un tipo que mataba gente con una espada, a ver. O sea. Un bárbaro, tal cual. Pero bueno, esta señora hace una cruzada enorme, representa a los padres que de algún modo están preocupados, y durante mucho tiempo esta mujer hasta incluso, no perdamos de vista que perdió un hijo, por supuesto que era legítimo todo su dolor, y si ella quiso volcar su duelo a tratar de destruir Calabozos y Dragones, ¿quién puede juzgarla? Ojo, nosotros sí, desde afuera sí, pero entendemos que la mujer estaba atravesando un duelo importantísimo y habrá dicho, bueno, me voy a cargar esto en el camino. Y esa asociación sumaba gente, o sea, como toda asociación. Muchísima gente, porque de repente había padres que no habían perdido a sus hijos como ella, pero que de repente veía que su hijo adolescente tenía comportamientos erráticos, que su hijo adolescente era, no sé, hostil, mal hablado y te contesta mal, que tu hijo adolescente no sigue las normas. Entonces, en vez de recordar que es un adolescente, en vez de hacer autocrítica a esos padres y pensar, y quizás no estoy siendo un padre que acompaño muy bien este momento tan delicado como la adolescencia, que no es fácil de acompañar en absoluto, pero en vez de hacer autocrítica, ¿qué decían los padres? Debe ser porque juega rol. Claro. Vale aclarar también que todos aquellos que no jugaron, las partidas de rol no duran media hora, no duran una hora, casi siempre te terminas cebando. Si sos adulto hay birra, hay papitas, si sos joven hay gaseosa y galletitas.
y son 5 personas que están jugando, mientras uno juega son 10 minutos, el otro 10 minutos, vos vas viendo lo que hace tu compañero, el otro te dice, bueno, ahora mataron al dragón, ¿a dónde avanzan? Vamos para allá, ¿y cómo hacemos un barco? ¿Y cómo lo tenemos? Bueno, y todo eso lleva un diálogo que está buenísimo para la cabeza porque... No, si querés subir al barco te tenés que coger al pirata, al re turbio. Tirá el dado, 20. A ver, tirá el dado. te cogí el loro. Nada, y duran como mínimo 4 horas, 5 horas, mucho. Y te se vas y te quedás ahí, son 6 horas, imagínate un pibe encerrado con... Bueno, como ¿qué van a decir tus padres si te encerrás 6 horas con tus amigos, 6 horas en una habitación y de repente no salís por 6 horas? Y claro, ¿qué van a pensar tus viejos? ¿Y qué salís? Primero, salís hablando con un boludo, no, le tiró fuego, no, sí, pude hacer un esqueleto. Lo primero que piensan tus papás es que te estás drogando. Sí. Lo segundo que piensan es que te haces paja cruzada con tus amigos. Entonces, entre que te van a mirar como trolo y como drogadicto, imagínate todo porque se te ocurre que tenías ganas de divertirte jugando algo que no era lo que hacía el resto de los pibes, que capaz era salir a andar en bicicleta, estar un poco más afuera. Nada, vos capaz que eso también lo hacías, pero en menor instancia y hacías otra cosa. Y empezaba a generar estos prejuicios, que los padres empezaban a decir, che, me preocupa, ¿no? Digo, creo que ahora que uno es grande puede mirar para atrás y darse cuenta que cada vez que los padres nos vieron haciendo algo solos, ya empezaban, sospechosos, se debe estar drogando. Quiero decir, ahí decís, ¿qué onda nuestros papás? ¿Se habrán drogado mucho solos ellos? Porque claro, después veían eso en todo lado, ¿viste? Es como el infiel o la infiel que siempre ven infidelidad donde no hay, ¿no? Yo pasaba mucho tiempo en el videoclub del barrio y mis viejos estaban convencidos que la dueña del videoclub vendía falopa. Estaban convencidos porque no les entraba en la cabeza que yo iba a buscar películas. ¿Cómo puede pasar 3 horas en un videoclub? Bueno, si no estás fumando porro, no tiene sentido. Me decía lo mismo del ciber y yo era un enfermito. Bueno. Toda la noche. Entonces, así es como se van construyendo los chivos expiatorios, ¿no? Estereotipos, claro. Estereotipos y chivos expiatorios, porque es lo que de algún modo alimenta el pánico satánico, que vos justificás el miedo que tenés al otro porque de algún modo te ayuda a entender o a justificarte a vos de que vos no estás haciendo nada mal. Es algo del entorno, no tiene nada que ver con vos, no tiene nada que ver con un fenómeno que tiene que ver con la adolescencia. No, tiene que ver, alguien le está haciendo algo malo a mi hijo. Debe ser eso. Entonces, esto es lo que hizo esta mujer, Patricia Pulling, de formar esta agrupación de padres, sacar esos libros, etcétera, termina de algún modo sindicalizando a todos los que piensan igual, claro, sobre Calabozos y Dragones. Entonces ahora están todos unidos bajo un propósito y bajo un lema concreto que era luchar contra esto. Y incluso 2 años después también se asesinan a 2 personas, una persona que estaba comprobado que jugaba juegos de rol. Vamos a hacer la aclaración acá. Del 79 al 82 hubo 2 personas que jugaban rol y 2 adolescentes que jugaban rol y se mataron. Estamos hablando de un periodo de 3-4 años. La cantidad de adolescentes que se mataron en ese periodo es altísima porque lamentablemente la tasa de adolescentes que se quitan la vida es alta, porque la adolescencia posta no es un lugar fácil para nadie. Ahora, que en esos 3 años de cantidad de chicos quitándose la vida, 2 justo jugaban al rol, tengamos en cuenta lo baja estadística que es. Lo más probable es que haya otro patrón que se repitiera más. Seguro que, no sé, todos hacían deporte en algún momento. Entonces, ¿alguien salió a decir que el deporte estaba mal? No. Pero Calabozos y Dragones era mucho menos conocido, era mucho más de culto y generaba mucho más intriga, entonces se podía más fácil demonizar. También esto, ¿no? Digo, del 70 y pico que empiezan a existir los juegos de rol hasta el 82, cuando se desata absolutamente el pánico satánico, habrán ocurrido 4 crímenes hechos por personas que jugaban rol. O sea, en un periodo de 10 años, 4 crímenes en los que se comprobó que el atacante jugó rol. Pero al mismo momento, en el mismo rango de el asesino lee historia de terror o el asesino juega videojuegos de guerra. Como lo que pasa ahora, o sea, en ese punto, o sea, no tiene nada que ver. Es encontrar, no es que dejaba un dado, mataba y dejaba un dado, ¿viste? Claro, no, nada que ver, o sea. Claro, tal cual. Entonces hubo casos así que fueron alimentando una lectura, una narrativa donde el jugador de rol, por sus gustos, yo igual siempre parto de la consigna de que entiendo que hay gustos alternativos. Yo los tengo y hoy en día me doy cuenta que uno pasó por raro en su adolescencia. Yo me daba cuenta que yo
de mi grupo de siempre, de cada 20 personas, vas a encontrar 3 que le gusta el juego de rol. No le gusta a las 20. Al menos en ese momento. Hoy en día capaz está, como dice Esteban, digo, hay más acceso a información, muchos ya se leyeron los manuales, es más fácil. Antes costaba un poco más, digo, en un grupo numeroso éramos la minoría, entonces las minorías también, como otro de los factores a tener en cuenta, si ya no estamos hablando de los prejuicios, estamos hablando de todo esto, ser una minoría también siempre te deja vulnerable a ser atacado. Sí. Entonces ya estamos en el año 80 y pico, habían pasado todos estos casos, ¡pum! Absoluto pánico satánico. Después llegan 2 casos particulares, uno de ellos que es el emblema de algún modo la persecución injusta y de donde sale de algún modo el personaje de Eddie Munson, que es el de Stranger Things, el que finalmente va a terminar siendo amigo de Dustin y que va, bueno, tiene un arco épico ese personaje, que juega al rol y etcétera, que en Stranger Things es señalado injustamente, justamente porque él escucha cierto tipo de música y tiene ciertos gustos. Y eso de algún modo está inspirado porque en el año 93 ocurrió el caso, muy probablemente lo conozcan, de los tres de Memphis. Que de repente en ese año 1993, aparecen 3 chicos de 8 años sin ropa, atados con sus cordones, mutilados, muertos, e inmediatamente en una población muy chica, una población muy católica, una población muy prejuiciosa, y empiezan a decir, necesitamos ya saber quién es el culpable, porque se había armado una horda de vecinos furiosos que decían, mataron a 3 niños de la comunidad, pedían la cabeza de la policía, hagan algo porque si no les prendemos fuego todo. En casos así, como siempre, la policía lo primero que hizo fue, vamos rápido a buscar al primer sospechoso que encontremos. Bueno, el primer sospechoso que encontraron era un pibe, 3 pibes menores de edad que tenían gustos alternativos, que escuchaban heavy metal, que les gustaba las lecturas de terror, que estaban vinculados a todo ese universo de lo que se consideraba, si siquiera, Sí. lo nerd, lo raro. Lo raro, pero ellos lo veían como algo oscuro, que nada que ver. Exactamente. A base de, se descubre tiempo después que a base de algunos maltratos, la policía consigue que uno de esos pibes que tenía ciertos retrasos madurativos, a base de maltratos, y después de 12 horas de tenerlo encerrado, siendo menor, sin un tutor, a pesar de que tenía retrasos madurativos, etcétera, lo hacen confesar. Claro, lo obligan. Y cuando confiesa, que señala a los otros 2. El juicio es rapidísimo, por más que los otros 2 tienen coartadas, por más que los otros 2 demuestran que no estaban ahí, por más que los otros 2 menores de edad, ¿no?, demuestran que no tenían relación con esos pibes que desaparecieron, más allá de que pueden demostrar de todo, no hay nada que los unifique, el juicio se vuelve famoso porque lo que dice el juez más o menos es, no hay tantas pruebas de que fueron ellos, pero mirá, lo más probable es que a futuro estos 3 algo malo hagan, así que por la duda mandarlo preso. Y a uno de ellos le dan cadena perpetua, le dan a todos una pena altísima, pero a uno de ellos le dan pena de muerte. Claro, no. A partir de ahí, claro, la familia y otro grupo de personas, agrupaciones civiles que de repente se dan cuenta que esto fue un montón, empiezan a luchar para que este caso se revierta, porque no podía ser. Resumiendo el panorama, estos pibes pasaron 18 años en cana, todo el tiempo tratando de demostrar esto, hasta que finalmente, cuando el avance de las pruebas ADN y todo eso llegan, logran comprobar específicamente que en la escena donde estaban los chicos que habían sido masacrados, etcétera, no había nada que los vinculara a ellos, e incluso había otra clase de ADN. Logran demostrar incluso estos pibes y sus abogados, etcétera, que había testimonios de gente de la zona que el día que desaparecen los 3 nenitos que aparecen muertos, habían visto a una persona que se mete en un bar, llega todo lleno de sangre, se mete en un bar a las apuradas, se cambia la ropa en el bar, incluso deja sangre suya en el bar. Y nunca habían seguido esas pistas. Lo que también se vuelve súper peligroso porque dicen, che, dejaron un asesino suelto. No solo metieron a 3 personas inocentes. En 18 años, sino ¿qué pasó con esa persona, no? ¿Cuántos otros daños pudo haber hecho esa persona que llegó así, como eufórica, llena de sangre, a un bar, llega, se cambia la ropa y se va? Lo denunciaron 3 personas eso, el dueño del bar, un testigo y otro que lo vio cuando entró y cuando salió de la vereda enfrente.
Nunca la policía siguió esa pista, nunca se comprobó el ADN de esa persona, a pesar que el dueño del bar dice que 1000 veces llamó a la policía para decirle, che, está la sangre de esta persona en la pared, porque cuando se cambió dejó sangre. Nunca se hizo nada con todo eso, los terminaron largando a estos chicos, ya no siendo chicos, pero para largarlos les hicieron firmar un papel que decía que está bien, se equivocó la policía, pero que había que asumir que era medio sospechoso todo. Ellos lo firmaron porque dijeron, si no, no nos vamos más, pero una vez que estuvieron afuera, los tres dijeron, nos hicieron firmar un papel que es ilegal, porque básicamente lo que quieren cubrirse es que yo le pueda hacer un juicio. Entonces, palabras más, palabras menos, el prejuicio llevó al encarcelamiento injusto de 3 personas durante más de 18 años. Zarpado. Una locura. Algo parecido pasa con algo que se llamaron las 4 de San Antonio, que fueron 4 chicas declaradas homosexuales en una comunidad muy cerrada donde no le gustaban las lesbianas, que las acusaron de haber abusado de otra chica y terminaron presas un montón de tiempo solo por sus decisiones sexuales, porque decían que tenían gustos alternativos, porque unas de ellas jugaban rol, entonces de repente generó también eso y las acusaron de hacer actos satánicos. Hacían lo más fácil, ¿no? O sea, hacían la más fácil, sos raro, haces cosas que para nuestro pensamiento están mal y seguramente hagas cosas mal. Y listo. Exactamente, es como una línea de razonamiento muy poco, muy poco profunda, muy poco compleja, que como decís vos, ¿no? Si haces algo que a mí me parece mal, muy probablemente seas malo. Claro, y muy probable. Básicamente toda la gente que va a la Comic Con, las 3.000, 4.000 personas, 5.000 personas que van a ir este fin de semana a la Comic Con, podrían estar encarceladas en ese momento. Se visten de magos, hablan de cosas raras y tienen gustos extraños. Tal cual, por ejemplo. Entonces, digo, en ese momento se había creado todo eso, eso fue la oleada fuerte del pánico satánico. Hubo otros casos, por ejemplo estuvo el asesino del rol, que lo que hizo fue un caso español, que tuvo que ver con una persona que en el año 94 sí había creado su propio juego de rol, que se llamaba Razas. Él creía que la sociedad estaba dividida entre razas que valían más y razas que valían menos. Digo, básicamente había como... se podría haber llamado nazismo, pero él le puso razas al juego, y era un juego como de rol, y él había convencido a otros que estaban un poco relacionados con él de modo poco amistoso, no, muy amistoso con las drogas, tenían adicciones profundas, convence a 2 personas a que tenían que jugar en las calles y que cuando había que matar de verdad. Cometen un asesinato, se conoció como el asesinato del asesino del rol. Claro. Entonces eso desató de vuelta la furia con todo, y en el juicio, para colmo de males, el tipo menciona Calabozos y Dragones un montón de veces. Pero lo menciona diciendo Calabozos y Dragones es un juego de porquería, porque mi juego, Razas, es mucho mejor. Calabozos y Dragones, su manual es estúpido, es contradictorio, no se puede jugar bien, en cambio el mío, y se pasó todo el juicio hablando de cómo eran las reglas de su juego, que era mucho mejor que Calabozos y Dragones, y que efectivamente su juego tenía la particularidad de abrir portales entre mundos. El tipo estaba un poco, sí, desenganchado de la realidad. El tema es que le dan una cadena fuertísima, comete un asesinato, no logra cometer el segundo a pesar de que lo tenía planificado, va a juicio, le dan una condena larguísima, pero el tipo también era mega inteligente y se convierte en el primer preso español que estando en la cárcel se licenció en química, en matemática, en ingeniería técnica, en informática y 3 idiomas más. Así que lo terminaron soltando porque el pibe era un bocho, que había flipado en un momento, pero después en determinado momento dijeron, che, se corrigió, no va a matar más gente, ahora se enfocó en estudiar, y lo largaron, y hoy en día no se sabe más de él, porque... Y habrá hecho un juego recopado. Habrá hecho un juego recopado, que quizás hoy en día estemos jugando nosotros, un jueguito para el celu, debe estar creado por él, quizás, pero este caso también en el 94 terminó de afianzar la figura, cuando el título, obviamente, no amarillista del asesino del rol, termina generando de vuelta una ola de persecución. Y un poquito para cerrar, porque veo que estamos sobre la hora, si bien todos estos casos demuestran, y la tesis la dejamos muy en clara con Esteban desde el principio, es prejuicio. Nadie que juegue rol, nadie que tenga gustos alternativos tiene por qué necesariamente ser considerado un delincuente o ser demonizado o ser perseguido. Estamos de acuerdo. Consideramos también que, obviamente, sí, responde a ciertos prejuicios y cierta cultura alternativa, por supuesto que el status quo le va a tener miedo a la cultura alternativa, pero no porque te haga matar, sino porque te hace pensar el mundo diferente, claro. Y eso es más peligroso que otras cosas. Ahora, dicho esto, también quise un poco meter las manos en el fango y encontrar un caso donde alguien, perseguido por el pánico satánico, sí haya sido satánico de verdad.
Porque dije, a ver, pero todos estos pobres eran gente que en realidad fue acusada injustamente. Y uno, no hay uno donde lo hayan señalado de... Hay uno. A ver. Hay uno cuya historia es muy interesante porque él se muere convencido de que hacía pactos con Satanás. Este es el caso de Ricky Kasso, se lo voy a contar. Ricky Kasso se llama, es el caso de Ricky Kasso. Y prepárense porque este caso fue justamente importante porque a él lo empiezan a acusar en una ola de pánico satánico, pero realmente él no se desmarcó y dijo, sí, es verdad, amigos, yo lo hago. En el año 1984, en Northport, también un pueblo muy chico. Siempre hay que imaginarse estos pueblos chicos, muy prejuiciosos, donde todos se conocen con todos, donde todos van a la iglesia los domingos y donde los pibes se aburren un montón y la pasan pésimo, ¿sí? La juventud, imagínense si ustedes la pasan mal en la juventud, imagínense en un lugar donde no tienen dónde ir, donde es esa clase de paisaje que imaginarse. La policía encuentra un cadáver. Lo que hacen inmediatamente es, un pibe que había desaparecido hace unos días, lo encuentran no solo acuchillado, sino que le faltaban los ojos, signos de rituales alrededor. ¿Qué está pasando acá?, dice la policía. La policía inmediatamente acude, siguiendo a sus prejuicios, a uno que conocían, que siempre estaba metido en quilombos, y le dicen, che, confesá, ¿qué carajo sabés vos de esto? No lo tienen que apretar mucho para que él diga, esto lo hizo Ricky Kasso. ¿Ricky Kasso quién es? Dijo, Ricky Kasso está llevando a todos los pibes del colegio, los invita todas las tardes a que vayan a ver al muerto que ustedes recién encontraron. Él todos los días lleva gente a que lo miren al muerto y está orgulloso de lo que hizo. Él ya lo confesó. No. ¿Cómo? Van, lo buscan a este tal Ricky Kasso y le dicen, ya sabrás por qué estás acá. Y dice, sí, por supuesto. ¿Por qué estás acá? Y él dice, porque soy miembro de los Caballeros del Círculo Negro. Un grupo de satanistas y ustedes ya saben que yo ya hice mis primeros sacrificios. Chan. Inmediatamente Ricky Kasso queda preso, pero conozcamos un poquitito más a Ricky Kasso. Ricky Kasso era un pibe problemático que de repente a los 13 años en ese pueblito aburrido prueba las drogas, está mirando un pizarrón, prueba drogas estando en el aula y de repente ve que la profesora había dibujado ahí como un dragón para explicarles algo, un dragón muy rupestre, y él ve como que el dragón sale volando del pizarrón y él dice, la mejor experiencia de mi vida, de acá en adelante ya sé que quiero ser de grande, drogadicto. A partir de ahí él empieza a experimentar con todo tipo de drogas. Lo conocen, lo empiezan a conocer como el Acid King, el rey ácido, porque el tipo conseguía LSD, se daba a él y le daba a todo el mundo. Pero él se daba fuerte. Mientras a todos los demás le decía, escuchame, vos tenés que tomar un cuartito si no te hace mal, él se metía la pepa entera en el ojo. Era un extremista que le empezaba a agarrar el gusto a eso. El tema es que en determinado momento él dice, che, me doy cuenta que cuando estoy en esos estados alterados puedo acceder de algún modo a otros planos. Y él empieza a hablar ahí de que empieza a hacer rituales. Empieza a contárselo a sus amigos, a sus conocidos, etc. Se empieza a hacer común que la gente que paraba con él lo empieza a ver hablando solo, a veces arrodillado, prendiendo velas. Lo terminan metiendo preso en un momento, tiene antecedente por ido a profanar una tumba. Había robado de una tumba una mano y un cráneo, porque era, según él, sus primeros rituales para empezar a amplificar esos portales. Se empieza a decir que empieza a tener trato directo con entes del inframundo. Lo encuentran en estado de trance. Obviamente los pibes que empiezan a parar con él, tanto habla él de cosas demoníacas, de cosas que él hacía, que después hay testimonios incomprobables, pero muchos le habían tomado miedo y habían dicho que incluso a veces lo habían visto levitar. Estaban todos drogados. Empiezan a decir que realmente estaban todos drogados, ¿no? Imagínate, él empezó a repartir drogas a todo el mundo y después todos decían, no, Ricky Kasso vuela. Pero el tema es que se genera alrededor de él una figura muy enigmática, porque todos lo ven como alguien raro al que le tienen un poco de miedo, y a la vez saben que nada, es un chico como ellos, que se está divirtiendo, pero lo ven un poco más oscuro. Ricky Kasso empieza a decir que puede controlar animales. Cuando él dice que puede controlar los animales, de repente un pibe que le hacía bullying a él termina siendo atacado justamente por un animal en el bosque esa misma semana. Y todos dicen, carajo, qué casualidades. Ricky Kasso empieza a decir que de repente aparece con una guitarra, toca un tema, le dicen, qué zarpado, ¿dónde sacaste eso? Si vos ni sabías tocar la guitarra, ni sabías componer, ¿dónde sacaste esa voz? Todo dice, que tuve un encuentro espiritual con Jim Morrison. Y Ricky Kasso se hace como, con 17 años, de algún modo es una figura así extraña. Todos los que antes lo dejaban entrar a dormir a su casa lo dejan de invitar, porque dicen que cuando él duerme en sus casas tienen pesadillas. Como que una aura negra y oscura lo persigue. Entonces Ricky Kasso ya nadie le abre la puerta de sus casas, empieza a dormir en las terminales de los trenes, etcétera, empieza a hacer una vida más errática.
Sí. Hasta que en un momento Ricky Kasso se convence de que un pibe le había robado drogas y él te podía perdonar cualquier cosa menos eso. Entonces a este pibe le dice, te vas a convertir en mi primer sacrificio humano. Mediante una trampa, mediante una emboscada, lo lleva en medio del bosque, lo termina apuñalando, le dice, vas a decir ahora que amás a Satanás. El pibe en un estado de shock le dice, no, yo solo amo a mi mamá. Ok, no puedes decir amo a Satanás, lo mata. Hay otros pibes que están de testigos que quedan atónitos. Lo mata, le saca los ojos, e inmediatamente cuando el otro cae muerto, él empieza a decir que el muerto le empieza a hablar, y él empieza a repetir lo que el muerto dice, y en un estado medio poseído. Hay otros dos adolescentes que ven esto y flipan, quedan locos para siempre. No pueden creerlo. Ricky Kasso se va, lo termina de apuñalar porque dice que el muerto le sigue hablando. Dice Ricky Kasso en su juicio que un cuervo, después de que él mata al chabón, aparece un cuervo y le dice, perfecto, lo lograste, ahora ya sos parte de las tinieblas. Se lo hizo un cuervo, hablándole. Y durante todo el juicio Ricky Kasso se defiende así, diciendo que sí, efectivamente él hacía esta clase de cosas. El juicio se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo, y cuando va a llegar la sentencia, unos días antes, Ricky Kasso aparece muerto en su celda. Se quitó la vida. El tema es que en Northport, donde ocurrió todo esto, donde vivió Ricky Kasso, siguen apareciendo hoy en día, esto ocurrió en el 94, grafitis que lo tienen a él como una especie de deidad oscura, y hay grafitis que dicen Ricky vive, porque se siguen juntando grupitos de gente que un poco le rinden tributo y escriben en lugares, en su tumba aparece a cada rato Ricky vive escrito, por más que los padres van lo borran, por más que el municipio va y lo borra, Ricky vive. Mucha gente se junta en el lugar del bosque donde él mató a ese cadáver, mató a ese su primer sacrificio, perdón, donde había quedado el cadáver de su primer sacrificio. Ese que él después invitó a todos sus... Él después que mata a esta persona, antes de ir en cana, él posta llevaba a todos. Che, ¿quieren ver un cuerpo? Sí, vengan. Les mostrar el cuerpo. Hoy en día los pibes de Northport se juntan ahí. Dicen algunos que se hacen sacrificios ahí todavía. No sacrificios, sino rituales. Y Northport, a partir de ahí, queda asignado por esto. Hoy en día Northport se conoce como la ciudad del rey ácido, del Acid King. Y la figura de Ricky quedó para siempre grabada como una especie de adolescente que coqueteó con él y que nadie sabe si lo logró. Muy loco, O sea, muy loco. Así que ese es el caso de Ricky Kasso, que lo traje porque cuando dije, bueno, obviamente cuando pasa esto, la alarma del pánico satánico es brutal y todos en el pueblo dicen satanista, satanista, porque claro, escucha rock, porque juega rock, porque hace esto, porque hace el otro. Efectivamente sí, este personaje escuchaba música pesada, jugaba rol, leía libros de terror y sí, estaba convencido él de que tenía contactos con el más allá. Muy bien, muy lindo. La verdad que trajiste una investigación muy zarpada. Estuve viendo imágenes de Ricky Kasso y sí, tiene una cara de loco. Bueno, busquen en sus casas imágenes, cuidado porque todavía dicen que su influencia negativa existe y que uno puede llegar a soñar con él, etcétera. Incluso hay tours que van a Northport, donde él vivió, para visitar los lugares donde él habitó, y se lo considera como un chabón que quizás haya logrado tejer alguna especie de contacto con el más allá. Muy bien. Muy lindo, Lindas historias. Ahora queda que ustedes del otro lado nos digan si jugaron rol, nos cuenten cuál es su vínculo con el mundo esotérico, y a ver cómo se llevan con todas esas cosas y qué opinan y si alguna vez fueron perseguidos por alguno de sus gustos. Yo creo que en algún momento, cuando volvamos a hacer las juntadas, tendríamos que hacer un sticker de un dado de 20 con algo, ¿no? Como me parece que estaría bueno. Un dado que todos los números sea el 3. Está bueno. Es una buena movida. Siempre saldríamos mal, ¿no? Mal parado, porque de 3 de 20 no saldría mal la jugada. No saldríamos. Pero bueno, muy bien investigado, Mati. La verdad trajiste una banda de información. Y nada, me encantaría tener tiempo para jugar rol. Me encantaría tener tiempo para hacer Creo una que de rol. Pero bueno, nada, sabemos que no es una sola noche, es una vida. Así que nada. No, se puede, por supuesto. Sí, si uno se pone, siempre se puede. También está bueno darse cuenta que hubo un momento que fue nuestra adolescencia donde había más tiempo para hacer cosas, algunas cosas lúdicas,
Y está bueno reivindicar ese tiempo que ahora ya no tenemos, pero saber que en un momento se puede usar de cualquiera de esos modos y hay que, qué sé yo, validarlos, entenderlos, ver qué pasa por ahí. Claro, quizás Sí. en otro momento teníamos tiempo para jugar a eso y hoy tenemos tiempo para traer historias sobre eso. Y también es Exactamente, Así que, exactamente. nada, Y solo vamos a volver a hacerlo si ustedes comentan y si ustedes dejan like, porque Así si no, es. no lo hacemos más. y si lo comparten, también lo agradecemos. Así que, Sí, nada, por muchísimas supuesto. gracias. Y nos estamos viendo del otro lado del calabozo. Sí, no hay... Gracias por acompañarnos. Tiren sus dados. Chau.